¿Quieres aprender a comer mejor para vivir más? Quédate a ver este vídeo. No sabemos cuánto vamos a vivir, y esto es así. Lo que sí sabemos, y está demostrado científicamente, es que nuestra alimentación influye directamente en nuestra calidad de vida. Por eso, si queremos vivir más y sobre todo mejor, atiende a estos consejos. Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Physiolution. Cuando veo a alguna persona mayor, saludable, contenta, tranquila y satisfecha al final de su vida, para mí representa la sabiduría. Sabiduría del saber vivir. Y estas estrategias que llevan a cabo estas personas son las que quiero compartir hoy con vosotros. Vamos a empezar con la alimentación y terminaremos citando los puntos clave para una vida larga y plena. Hoy en día oímos cantidad de recomendaciones nutricionales, tantas que podemos llegar a volvernos locos y perder el criterio nutricional. Yo os voy a contar hoy en lo que yo me baso para potenciar la salud y lo que trato de transmitir a mis pacientes todos los días en consulta. Lo primero que debemos hacer es marcar unas bases sólidas sobre las que iremos encajando los diferentes alimentos, pero son en estas bases o columnas donde manejo el criterio alimentario. La primera columna para formar esta especie de templo de la alimentación es seleccionar alimentos que me requieran poco gasto energético para su digestión y metabolismo. Cuanto menos energía invirtamos en digerir un alimento, más energía tendremos para otras funciones vitales, como puede ser la limpieza y regeneración de las células, de tejidos y de órganos. De esta manera, mantendremos a nuestras células más atendidas y más sanas. La segunda columna de este templo está formada por alimentos antiinflamatorios, alimentos que no provocan inflamación en el organismo. Esto es súper importante, ya que detrás de la inflamación hay una serie de mecanismos dentro de nuestro sistema inmunológico puestos en marcha y que poco a poco van deteriorando nuestra salud. En otro vídeo del canal, de hecho, os hablé de estos alimentos antiinflamatorios. Podéis visualizarlos para saber a qué alimentos me estoy refiriendo. La tercera columna la conforman alimentos hipotóxicos, es decir, alimentos que no generan demasiado residuo metabólico, porque si generan poco residuo, mi cuerpo se satura menos y mis órganos de eliminación, como el hígado, el riñón, la piel, el intestino, estarán más preparados para eliminar otras toxinas que no dependen tanto de mi estilo de alimentación, como son por ejemplo las hormonas. Os cuento esto. Las mujeres generamos estrógenos, que una vez que dejan de hacer sus funciones en nuestro cuerpo, tenemos que eliminarlos por el hígado, a modo un poco de toxinas. De lo contrario, si el hígado está muy saturado, se acumulan en la sangre, generando hiperestrogenismo. Es decir, los estrógenos intentan pasar por el hígado para eliminarse, pero como el hígado está tan cargado, se dan media vuelta y vuelven a la sangre, generando problemas de salud asociados con el hiperestrogenismo, como os digo, como es por ejemplo el síndrome premenstrual, como son los ovarios poliquísticos, la endometriosis, los cánceres hormonodependientes, como por ejemplo el cáncer de mama. Así que, rebobinando, si yo como alimentos que no cargan tanto el hígado, a mi cuerpo le será más fácil deshacerse de estos estrógenos y no me supondrá estos problemas de salud asociados con el hiperestrogenismo. Y esto que os cuento es solo un pequeño ejemplo, ya que a lo largo del día el hígado tiene que eliminar cantidad de residuos metabólicos que genera nuestro cuerpo. Por otro lado, dentro de este tercer pilar, incluyo alimentos que me ayuden, que me aporten un plus para eliminar toxinas. Alimentos depurativos y antioxidantes, como son por ejemplo las alcachofas, los batidos verdes, los espárragos, el puerro, el apio, el pepino, la granada o por ejemplo el té matcha. Estos tres pilares, como os digo, son fundamentales y sobre todo son pilares que se podrían aplicar a toda la población y esto es quizá lo que más me gusta. Siempre con matices, entenderme y por supuesto hay que individualizar, pero son reglas bastante generales para el común de los mortales.
A esto le sumaría la regla del 80%. Esto consiste en comer hasta que mi estómago esté el 80% de lleno. Si queda un 20% de espacio en el estómago, nos sentiremos más saciados, más llenos y no cogeremos peso. Con estas pautas estaremos ayudando a que nuestro cuerpo saque todo el potencial que tiene para reparar tejidos dañados, para sanarse, para equilibrar los ejes hormonales, para tener mejor estado de ánimo, más energía y, en definitiva, vivir una vida más plena y feliz. Y vale, igual me estoy viniendo un poco arriba, pero es que de verdad que no es para menos. Y cada vez que paso consulta y que reviso el historial clínico, viendo la evolución de los pacientes, me doy cuenta del enorme alcance que tiene la alimentación en la salud, a todos los niveles, físico, mental, emocional y todo lo que esto conlleva, ya que si estoy mejor a estos niveles conmigo misma, estoy mejor con el resto de personas que me rodean y se genera más armonía en mis relaciones personales. Y sí, de verdad, soy consciente de que la alimentación es uno de los pilares de la salud, pero no el único. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser los otros? Vamos a pensarlos, ¿no? Pues el ejercicio, el descanso, el cultivar una mente equilibrada a través de sus pensamientos positivos, y estoy de acuerdo con todo esto, pero ¿no os parece que todos estos a su vez están íntimamente relacionados con comer mejor? Sí, amigos, esto es un círculo vicioso. Si como mejor, me va a apetecer más hacer ejercicio, voy a descansar mejor y, como os decía antes, quizá me va a ser más fácil poner una mirada positiva u optimista ante las circunstancias que puedan ir viniendo en la vida. Por eso, si queremos vivir más y mejor, debemos prestar atención a lo que comemos. No es cuestión de volvernos locos ni de hacer cosas raras, se trata de comer de manera más parecida a cómo vienen los alimentos de la naturaleza. Y eso sí que va a ser realmente la clave. Si hacemos una mirada un poco más amplia y nos fijamos en las comunidades ancestrales más longevas, sus estrategias, aparte de alimentación, son otras. Vamos a detallarlas. Vivir con propósito, es decir, saber qué te mueve cada día, qué te hace despertarte cada mañana. Manejar el estrés, es decir, sacar cierto tiempo para descansar, para meditar, para respirar profundo. Moverse naturalmente en el día a día, lo que llamamos el NEAT, que es el gasto energético que hacemos pues, en ir a hacer la compra, darnos un paseo, ir a los sitios caminando, no directamente planificar el ejercicio, ¿no? Todo el ejercicio que no se planifica, podríamos decir. Rodearnos de gente que le guste tener también buenos hábitos, y esto es pues, muy obvio, ¿no? Así nos va a costar mucho menos llevarlos a cabo. Y por último, dar prioridad a tus seres queridos. En definitiva, podríamos decir que si vivimos un presente de hábitos positivos, obtendremos un futuro prometedor. Si tienes dudas sobre tu alimentación o sobre tu salud en general y quieres una consulta personalizada, adaptada a ti, a tus necesidades, solicita tu cita online haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción del vídeo. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dame un like, no dejes de suscribirte al canal y muchas gracias, hasta la curación y más allá.